Adonai Odi Ve'ishi Bimira. Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. Queridos amigos de Radio María, hemos empezado este episodio con el canto del Padre Nuestro en arameo. Espero que os haya gustado. En el último episodio tratamos de los distintos gobernantes de la época de Jesús, los distintos señores con la S minúscula que reinaban cuando nació el único Señor, y hemos tratado principalmente de Herodes el Grande, rey Herodes. Hoy seguimos explorando el entorno en el que nació el único Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Dios responde a la amenaza mortal de Herodes, de que hemos hablado en el último episodio, enviando a su ángel que, apareciéndose en un sueño nocturno a San José, le ordena: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. José de Nazaret, en hebreo Yosef de Nazaret, es un hombre justo y manso, podemos decir un cordero en un mundo de lobos. Obedece a esta palabra del Señor, tomando al niño Jesús y a su madre, la Virgen María, y huyendo a Egipto. San José es el custodio, el guardián, pero por excelencia defiende la vida del inocente de Jesús sin resistirse al mal. Es pues un hijo digno del José, del Yosef del Antiguo Testamento, que también fue un soñador, un hombre casto y manso, como él, que no respondió al mal que le infligieron sus hermanos, bajó él también a Egipto, y en la clandestinidad se convirtió en un instrumento de salvación para todo el pueblo. Y precisamente siguiendo sus pasos, el José del Nuevo Testamento no dice ni una sola palabra, sino que obedece, respondiendo a los acontecimientos con fe, con mansedumbre, levantándose y marchándose, como relata el Evangelio de Mateo 2,14, él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y huyó a Egipto. Como José, también nosotros estamos a menudo inmersos en el sueño, y por eso es esencial la misión de los ángeles, de los heraldos de la palabra de Dios, que vienen a despertarnos, como lo hicieron con San José, en esta noche en la que nosotros vivimos, o sea, en este periodo de la historia tan difícil. Ha llegado el momento de que nosotros, los cristianos, nos despertamos del sueño y así podemos defender al niño y a su madre, defender a la familia con todas nuestras fuerzas, sin miedo y sin muchas palabras, sino actuando y luchando con fe, pero de forma mansa y pacífica como San José, pero con no menos decisión y radicalidad,
Y cuando el cristiano no puede superar pacíficamente los pensamientos de los poderosos de este mundo, exactamente como la Sagrada Familia de Nazaret, no tiene otra opción que no resistir al mal, aceptar el doloroso camino de la bajada a Egipto y huir, como Dios había invitado a su pueblo en el Antiguo Testamento: huye de Babilonia, que cada uno salve su vida. Profeta Jeremías 51:6. Así, Jesús, nuestro Señor, de pequeño, con 2 años o menos, baja a Egipto. Y la tradición oriental, y en particular la tradición copta, ha dado gran importancia a este viaje a Egipto, hasta el punto de que existen algunas etapas, aunque a menudo legendarias, en las que se recoge el paso de la Sagrada Familia en su huida a Egipto. Los evangelios apócrifos también enriquecen este acontecimiento con muchos maravillosos detalles. Los coptos siguen viendo con asombro y gratitud el descenso del Hijo de Dios a Mitzrayim, como se dice en hebreo, o sea, a Egipto. Y es muy interesante porque en hebreo el nombre Mitzrayim, Egipto, contiene el término tzara, angustia, o sea, la angustia de Egipto, que hasta hoy los judíos celebran en la Pascua la liberación de la angustia de Egipto y claramente la angustia que vivió nuestro Señor Jesucristo también en su pasión, en su cruz, en la verdadera tzara, angustia, en la hora de la angustia. Entonces Jesús tendrá que pasar de Egipto a la tierra prometida, al igual que su pueblo, hacer el mismo camino. Jesucristo es verdaderamente el judío por excelencia. En hebreo judío se dice ivri, hebreo, ivri, que viene del verbo avar, que quiere decir pasar, pasar más allá. La esencia del judío, podemos decir, consiste de hecho en el paso de la esclavitud en Egipto a la libertad, de la muerte a la vida, lo que justamente hasta hoy los judíos celebran en la Pascua. Jesús, en este sentido, es verdaderamente el judío, porque el ivrí, porque tendrá que hacer este paso de la angustia de Egipto a la tierra prometida y luego de la angustia de la cruz a la alegría de la resurrección. Entonces Dios mismo descendió a Egipto como un niño pequeño y así la Sagrada Familia de Nazaret traza toda la historia de la salvación. De hecho, también sus padres, empezando por Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos, bajaron a Egipto y justamente vivieron allí momentos de gran angustia y sufrimiento, y como el pueblo de Israel, también la Sagrada Familia de Nazaret tuvo que ser sacada de Egipto, como dice el profeta Osea, retomado por el Evangelio de Mateo 2:15, de Egipto llamé a mi Hijo. Jesús, el Mesías, es pues el cumplimiento de todas las figuras del Antiguo Testamento y encarna en sí mismo al Israel fiel. Él resume el pueblo judío en sí mismo, sin anularlo, por supuesto. Los judíos siguen siendo el pueblo amado de Dios, pero como cumplimiento, como síntesis y recapitulación de todo el pueblo. Entonces, así podemos entender cómo la Sagrada Familia de Nazaret es la imagen de la Iglesia, el icono de la Iglesia, de la comunidad cristiana y de toda familia. También nuestras comunidades y nuestras familias deben huir a menudo ante la ferocidad de Herodes, es decir, ante el poder que ataca la vida divina en nosotros y la vida de los inocentes y los débiles, porque los Herodes de cada generación cazan cualquier realidad que oscurezca su dominio y monopolio y haga temblar su trono. Por eso los judíos y los cristianos han sido perseguidos a lo largo de la historia, porque ellos han sido una alternativa al poder, han sido capaces de decir no al poder en nombre de su conciencia. Si bien es cierto que es verdad, los hombres de iglesia también en la historia han tenido a veces peligrosas connivencias con el poder,
El cristiano fiel sabe que nunca puede inclinar la cabeza ante el emperador que quiere hacerse Dios. Nosotros, los cristianos, estamos llamados a obedecer a las autoridades constituidas, y en ese sentido no somos fanáticos ni fundamentalistas. Sin embargo, el cristiano sigue siendo, podemos decir, un celote espiritual. Se somete a las autoridades constituidas hasta que se le pide que reniegue de su fe, o sea, no puede renegar su fe. No puede adorar a otro Dios que no sea el único Dios vivo. Entonces, nosotros los cristianos nos sometemos a las autoridades hasta que éstas no nos piden de renegar nuestra fe, porque no podemos inclinar la cabeza, no podemos adorar a otro Dios que no sea el único Dios vivo, el único Kyrios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el centro de la vida de la Sagrada Familia de Nazaret es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y para indicar esta voluntad, Dios envió un ángel. Toda nuestra historia tiene un sentido, aunque muchas veces no sepamos leerla y comprenderla, no conseguimos comprender lo que el Señor quiere decirnos a través de los acontecimientos de la historia. Pero José es verdaderamente un hombre justo porque se ajusta a la voluntad de Dios, obedece, sabiendo que en esta huida está su felicidad y que en la custodia de la Sagrada Familia que le ha sido confiada está la salvación. Entonces el ángel ordena a San José: levántate, que en griego equivale a decir resucita, porque el verbo griego quiere decir levantarse y también resucitar. Levántate, resucita. Y José, ¿cuándo recibe esta palabra? Por la noche. Y como todos nosotros, la Sagrada Familia de Nazaret tuvo que enfrentarse a muchos peligros, problemas, tribulaciones, angustias y noches oscuras. El viaje de la Sagrada Familia es como un exilio, es como una noche oscura. Los tres santos, nuestro Señor Jesucristo, San José, la Santa Virgen María, bajaron a Egipto porque ahí había una importante colonia judía. Al huir de noche probablemente se vieron obligados a tomar el camino de Horus, así se llama, y no el principal, por miedo a ser descubiertos por los soldados de Herodes. Así, nuestro Señor Jesucristo bajó a Egipto y asumió nuestra realidad de angustia, bajando en Mitzrayim, en la tzará, en la angustia de Egipto. Asumió nuestra realidad de angustia, de esclavitud. Es la figura opuesta a la de Herodes, porque no se convirtió en nuestro rival, sino que, estando sin pecado, tomó sobre sí nuestra culpa, nuestra angustia, nuestro Egipto, de Egipto, y amé a mi Hijo. Y desde aquel Egipto y su angustia, el Hijo fue llamado, y con él cada uno de nosotros, en el momento también de nuestro bautismo, cuando también sobre nosotros se pronunció esta palabra: este es mi Hijo, el amado. Entonces vamos a meditar sobre esta figura de San José en el medio de todos los acontecimientos, de los poderosos de este mundo, como nosotros también hoy somos San José en el medio de todas las angustias, todas las opresiones también de los poderosos de este mundo. Vamos a meditar sobre San José con un canto compuesto y ejecutado por Marcela Gael. Gracias. Le abriste tus brazos y tu corazón, afianzaste sus pasos, confiaste en Dios. Tomando su mano, lo viste crecer, fuiste su padre del alma, oh buen San José. Fuiste su padre del alma, oh buen San José. San José,
amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento ganar. También le enseñaste a tallar en su vida el valor del trabajo y de la verdad, el valor del trabajo y de la verdad. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Amaste a María, compañero ejemplar. Sembraste en silencio, cultivaste humildad. Cuidaste a tu familia con sagrada bondad, con amor entrañable, aún lejos del hogar. Con amor entrañable, aún lejos del hogar. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Entonces, queridos amigos, el periodo histórico en el que nace Jesucristo está marcado, como hemos visto en otros episodios, por el gobierno de Herodes el Grande, que reina desde el 37 a.C. hasta el 4 a.C. Su reinado es bastante autónomo respecto a Roma, pero en realidad esta independencia es solo aparente, como hemos dicho en otro episodio, ya que la hegemonía romana sobre la tierra de Israel se hace año tras año más y más acuciante. Si bien es cierto que Herodes consiguió mantener las tropas romanas fuera de su territorio, es verdad también que su reino siempre gravitó dentro de la órbita de la soberanía romana. De hecho, Herodes solo pudo alcanzar y consolidar su trono gracias a una alianza con el vencedor romano del momento. A la muerte de Herodes el Grande, el ejército romano efectivamente ocupó Tierra Santa y la hegemonía se hizo evidente, como nos informa Josefo Flavio, gran historiador de la época de Jesús, mediante la reducción de los territorios de Judea y Samaria a una provincia romana bajo la jurisdicción de un procurador romano. El primero se llamaba Coponio, el más famoso es claramente Poncio Pilato. Y conocer la realidad histórica en la que nació el niño Jesús de Nazaret y en la que vivió su infancia y adolescencia, estos años ocultos, escondidos, ayuda a comprender aún más profundamente la fuerza de su misión. Jesús nació y creció en una tierra ocupada por el opresor romano,
no en una realidad ideal, utópica, sino en un contexto en el que él y sus conciudadanos fueron testigos de graves injusticias infligidas a su propio pueblo. Y todo esto es fundamental para entender la novedad, podemos decir, revolucionaria del anuncio de Jesucristo en el Sermón de la Montaña, en el que proclama el corazón de su evangelio. ¿Cuál fue la revolución de Jesucristo? Vamos a leerla, la verdadera revolución. Es clara en Mateo capítulo 5, de los versículos 43 y 48, el Sermón de la Montaña, donde Jesucristo proclama con fuerza: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos y injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles, o sea, los paganos? Vosotros, pues, sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre que está en los cielos. Este anuncio no es en absoluto utópico. Cuidado, no es utópico, porque Jesucristo revela la verdad del Evangelio en una realidad muy problemática desde el punto de vista histórico, político y social. Por eso, cuidado, no es lícito afirmar, como desgraciadamente hacen algunos que insisten en que en un contexto de conflicto u ocupación o injusticia social no se puede dejar de resistir el mal. Algunos dicen que en ciertos ambientes no se puede predicar el amor a los enemigos, es utópico, es injusto. En realidad, Jesús mismo es el verdadero revolucionario, porque realiza una revolución del corazón, del espíritu, ya que Él es verdaderamente el hombre que viene del cielo. Es una revolución, anuncia la novedad absoluta del Evangelio, y no solo la anuncia, sino que la vive en su propia carne. De hecho, desde su más tierna infancia, Jesús de Nazaret escuchó de sus familiares las historias de las injusticias cometidas por los opresores romanos, por sus opresores. Él creció en Galilea, que fue la cuna de los celotes. Ya de niño debió oír hablar de lo ocurrido unos años antes de su nacimiento y a pocos kilómetros de Nazaret, en una ciudad importante llamada Séforis o Zippori. Y aquí en Séforis o Zippori, según Josefo Flavio, un tal Judas, interesante este nombre, que era un líder celote, que era el hijo del líder de los bandidos Ezequías, reunió a una banda de gente desesperada e inició un levantamiento, una revolución antirromana, con armas, siendo celoso, como dice Josefo Flavio, siendo celoso para ganar honores reales, o sea, para ser proclamado rey, Mesías, podemos decir. Por lo tanto, este Judas quería ser reconocido como rey mediante la lucha armada. Dado que esta revuelta celote tuvo lugar a pocos kilómetros de Nazaret, debió de tener un gran impacto en los nazarenos y por tanto en la Sagrada Familia. Por cierto, precisamente a causa de la revuelta celote, Séforis fue incendiada por el gobernador romano de Siria, que se llamaba Publio Quintilio Varo, y cuando Jesús era un niño. Y tras la muerte de su líder, la secta celote no se extinguió, sino que tomó fuerza, continuó difundiendo sus ideales, especialmente en Galilea. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Jesucristo nació y creció en un ambiente rodeado de celotes. Si aún ellos no habían formado un grupo específico, porque algunos historiadores
son escépticos sobre la existencia de una verdadera secta de celotes antes de la revuelta del 66 después de Cristo, claramente no se puede negar que Cristo creció en un clima antirromano, en el que reinaba el resentimiento, el odio, el deseo de venganza y rebelión contra el poder opresor, el poder romano establecido. Según Josefo Flavio, en la época del Segundo Templo había 4 grandes corrientes judías. Él las llama escuelas filosóficas, o sea, los fariseos, primero, segundo, los saduceos, tercero, los esenios, más, como dice Josefo Flavio, una cuarta filosofía, exactamente la de los celotes. Y uno de los apóstoles, Simón el Celote, es llamado por Jesús de este mismo grupo. Entonces no se puede excluir que varios discípulos de Jesús varios discípulos de Galilea fueran celotes o fanáticos. El propio nombre Galileo podría ser sinónimo de celote. Según Josefo Flavio, los celotes seguían a los fariseos en la interpretación oral de la Torá, o sea, de la ley, en las cuestiones alágicas quiere decir en las cuestiones de conducta según la ley judía, y en la doctrina seguían los fariseos, con la única diferencia, esa es la diferencia que caracterizaba a los celotes, de que tenían una invencible pasión. Y aquí Josefo Flavio emplea el término eros, o sea, una pasión, un amor por la libertad, reconociendo a Dios como su único jefe y Señor, como el único Kyrios. Esto significa que, siguiendo la enseñanza farisaica, que era la más popular en la época de Jesús, los celotes eran hombres religiosos y observantes de la Torá, de la ley, realizando posiblemente, exactamente como los fariseos, obras supererogatorias, quiere decir, más allá de la ley, como por ejemplo el ayuno, la limosna, los diezmos voluntarios. Eran hombres religiosos, fundamentalistas, pero sin embargo, como dice Josefo Flavio, tenían una peculiaridad. Luchaban contra los romanos, negaban al emperador romano como gobernante y se negaban a pagarle tributo, confesando en cambio a Dios como único Kyrios, como único Señor. A medida que el dominio romano se hacía más y más poderoso en Tierra Santa, los celotes estallaron diversas revueltas en todo Israel, en toda Tierra Santa. También tenemos pruebas claras de esto en los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles se mencionan 2 rebeldes antiromanos: Teudas, que hizo 400 discípulos, y Judas el Galileo, que indujo a la gente a seguirlo, como se dice en los Hechos de los Apóstoles al capítulo 5. Pero ambos fracasaron estrepitosamente, mientras que sus discípulos se dispersaron. Josefo Flavio menciona hasta 7 bandidos o celotes que predicaban un mesianismo revolucionario y protagonizaron varias rebeliones armadas. Uno de ellos, por ejemplo, era un pastor llamado Atronje, que en Judea, tras la muerte de Herodes el Grande, es decir, unos años después del nacimiento de Jesús, se coronó rey y dirigió una banda armada hasta el punto de que le seguía una gran multitud que le llamaba rey. Ahora se entiende por qué después de la multiplicación de los panes buscan a Jesús, según el Evangelio de Juan, para hacerlo rey, o sea, Mesías, o sea, líder celote. Sin embargo, el celote más popular fue Judas de Gambla, conocido como el Galileo, Judas el Galileo, que incitó a sus compatriotas a la revuelta entre los años 6 y 9 después de Cristo. Fijaos, cuando Jesús era todavía un niño entre 10 y 13 años. Judas comenzó a reprochar a los judíos que pagaban tributo al César y que eran gobernados por amos mortales y no por el único Señor.
Judas el Galileo fue el líder de los celotes y provocó una revuelta incitando a sus compatriotas a recuperar su libertad por la fuerza. Como narra Josefo Flavio, así dice, un tal Judas de Gaulanítide, un hombre de la ciudad llamada Gamla, asociado con Sadoc un fariseo, incitó a la rebelión. Los dos afirmaron que el censo no era más que avanzar hacia una clara esclavitud, instando a la nación a reclamar su libertad. ¿Por qué eso es importante? Porque Jesús crece en una época política y militarmente agitada, entre guerras, divisiones, revueltas, un ambiente de violencia, y es precisamente en este contexto donde Él anuncia: amad a vuestros enemigos. Estos enemigos eran concretos, estaban bajo la mirada de todos los días. Entonces ahora vamos a reflexionar sobre todo esto, sobre esta palabra revolucionaria de Jesucristo, que a lo mejor algunas veces nos escandaliza, pero que es el corazón del Sermón de la Montaña, que es el corazón del Evangelio. Esta palabra que dice: no resistáis al mal. Vamos a rezar y a meditar sobre esto con un canto que se titula justamente No resistáis al mal, compuesto y ejecutado por Kiko Argüello. Habéis oído que se os dijo: ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al mal, no resistáis al mal, no resistáis al mal, no resistáis al mal. Y si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y si alguno te lleva a juicio para quitarte la túnica, tú déjale también tu manto. Y al que te obligue a andar injustamente una milla, tú vete con el 2. Al que te robe lo que es tuyo, no se lo reclames. No resistáis al mal, no resistáis al mal, no resistáis al mal, no resistáis al mal. Habéis oído que se os dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, rezad por los que os persiguen y bendecid a los que os calumnian. Y si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Sed perfectos, como perfectos vuestro Padre Celeste, porque Él es bueno
con los malvados, porque Él es bueno con los pecadores. No resistas, y si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y si alguno te lleva a juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto, que al que te robe lo que es tuyo no se lo reclames, que al que te obligue a andar una milla, vete con el 2. Entonces, cuando Herodes el Grande, que consiguió, obtener de los romanos el título Rey de los Judíos, cuando Herodes el Grande, el Rey de los Judíos, murió en Jericó en el año 4 a.C., Jesús era todavía un niño, porque Jesús nació antes del 4 a.C., porque es un error, han calculado mal el nacimiento de Jesús por un problema de calendario. Un mónaco, Diógenes el Pequeño, se equivocó. Entonces Jesús nació antes del 4 a.C. Disculpen, pero es así. O sea, esto es importante porque cuando Herodes el Grande murió en Jericó en el año 4 a.C., Jesús era todavía un niño y estaba refugiado en Egipto con su familia, estaba ya en la angustia de Egipto. Y así, a la muerte de Herodes el Grande, el reino de Herodes fue dividido por los romanos, ya que el emperador César Octavio Augusto, siendo un astuto estadista, aprovechó la división interna entre los judíos, porque de hecho había diferentes partidos entre los judíos. Algunos exigían la anexión a la provincia romana de Siria, otros se ponían del lado de un hijo de Herodes el Grande llamado Arquelao, otros aún de otro de sus hijos llamado Antípatro. Y estos diversos partidos prácticamente propusieron al emperador sus candidatos para la sucesión de Herodes. Y antes de estas divisiones, Augusto, podemos decir, se aprovechó de estas divisiones y dividió el reino de Herodes en dos partes, según, o mejor, en 4 partes, según el típico principio romano de divide e imperas, o sea, divide et imperas, divide y así podrás vencer, podrás gobernar, reinar. Aunque esta frase en latín no se remonta literalmente a los romanos, pero da una buena idea de la estrategia en tierras extranjeras, especialmente calientes, o sea, de la estrategia de los romanos. Así, el yugo de Roma empezó a pesar aún más sobre las ya torturadas tierras del pueblo judío, que cada vez estaban más controladas por el poder central romano. De hecho, Augusto dividió el reino que Herodes el Grande había logrado consolidar con gran esfuerzo y unificar en tetrarquías, en 4 partes. Tetrarquías encabezadas por los hijos del mismo Herodes el Grande. La mitad del reino, o sea, el equivalente a 2 tetrarquías, la confió a Arquelao con el título de etnarca, con la promesa en el futuro del título de rey de los judíos si demostraba ser capaz y sobre todo fiel a Roma. La otra mitad del reino, es decir, las 2 tetrarquías restantes, la entregó a otros 2 hijos de Herodes, que recibieron el título de tetrarcas. Las regiones de Perea y Galilea cayeron bajo la autoridad de Herodes Antipas, que fue el soberano de Jesús, porque venía de Galilea, Jesús. Mientras que la parte nororiental del reino, es decir, Batanea, Auranítide y Traconítide, fue asignada a Herodes Felipe.
En cuanto a los territorios entregados a Herodes Antipas, incluían, además de Galilea, también Perea, o sea, la parte más allá del Jordán. Perea quiere decir en griego más allá, o sea, a la otra orilla del Jordán. Una región que se extendía desde Pella, excluida por ser esta una ciudad de la Decápolis, en el norte, hasta Maqueronte en el sur, y desde el Jordán en el oeste hasta los territorios de Jerash, excluida por ser esta también una ciudad de la Decápolis. Así se entiende por qué Juan el Bautista fuera encarcelado por Herodes Antipas en Maqueronte, como dice Flavio Josefo, porque no solo Herodes Antipas gobernaba en Galilea, sino también en la ribera oriental del Jordán, la región donde Juan bautizaba. En cuanto a Nazaret, la aldea en la que creció Jesús, las excavaciones arqueológicas han confirmado que en la época del Segundo Templo era un pueblo casi insignificante, con solo unos cientos de familias, de habitantes. En cambio, dos grandes ciudades a pocos kilómetros de Nazaret se disputaban la supremacía en Galilea, Jaffa y Séforis. La primera es mencionada varias veces por Flavio Josefo, que la describe como la mayor ciudad de Galilea. La segunda, a poco menos de 6 kilómetros al noroeste de Nazaret, debe su fortuna no solo a su posición estratégica y climática ideal, sino también a sus grandes reservas de agua. Tras la muerte de Herodes el Grande, Séforis se convirtió en el centro más importante de la tetrarquía de Herodes Antipas, que la convirtió en su capital y la llamó en griego autocrátoris, es decir, residencia real. Según Josefo, que la menciona más de 40 veces en sus obras, era una de las ciudades más grandes y fortificadas de Galilea, hasta ahora se puede visitar, Séforis, que está muy cerca de Nazaret. La importancia y el significado de esta ciudad, que el Flavio llama el ornamento de Galilea, destaca la humildad de Nazaret. O sea, es muy diferente de Nazaret, que era un pequeño pueblo, un pueblo insignificante. Fijaos, eso es importante para nosotros. No hay solamente una historia de la salvación, sino también una geografía de la salvación. ¿Por qué? Porque Jesucristo entra en esta humildad de Nazaret. Entra, si se puede decir así, en esta insignificancia de Nazaret, en lo que es insignificante, pequeño en nuestra vida insignificante. Entra en la humildad y la pequeñez de Nazaret, y lo que es aún más asombroso en la humildad y la pequeñez de un vientre de mujer. ¿Qué hay de más débil que el vientre de una mujer? ¿Y qué hay de más poderoso de un vientre de mujer que puede engendrar un hijo de Dios? Allá, en esta pequeñez de un vientre de una mujer, de un pueblo insignificante, Nazaret, a aquel tiempo, entra Dios mismo, el que los cielos del cielo no pueden contener, como una prefiguración, porque la Virgen María es un icono de cada cristiano, como una prefiguración de lo que de verdad hace en nosotros el poder del Espíritu Santo, de la gracia, como en la Santa Virgen María. En nuestra pequeñez, en nuestra insignificancia, puede florecer, nacer y crecer, y tiene que crecer el Salvador, el Mesías de Israel, el deseado por los gentiles, por los paganos, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Nazaret evoca la admirable ocultación, podemos decir, el admirable escondimiento del Hijo de Dios entre los poderosos y las orgullosas ciudades proromanas. Y sin embargo, es precisamente en Nazaret, en cuyo nombre se esconde la palabra hebrea netzer, que quiere decir brote. Hoy sabemos que Nazaret en hebreo se pronunciaba Nazeret, que viene de la palabra hebrea netzer, que quiere decir brote, o sea, el lugar, como dice el profeta Isaías, donde brota la yema del tronco de Jesé, es decir, el Salvador, el Mesías. Jesucristo mismo, queridos hermanos, es la semilla escondida en el campo, en nosotros, en la oscuridad, en la noche oscura, en la pequeñez.
Jesucristo mismo es la más pequeña de todas las semillas destinada a convertirse en el árbol más grande, como dice el mismo Jesucristo en Mateo 13, el reino de los cielos. Jesucristo mismo es la levadura escondida en 3 medidas de harina que se opone a la levadura de Herodes. Él mismo, nuestro Salvador, es el tesoro escondido en el campo, en el que, como dice San Pablo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y aún más, Jesucristo es la sabiduría oculta, como dice San Pablo y dice también en la epístola a los Colosenses, el misterio escondido desde hace siglos. Eso es importante para nosotros y vamos a hablar de esto en los próximos episodios. De algo importantísimo. Cada acontecimiento, cada misterio de la vida de Cristo es una revelación para nosotros, especialmente o también los primeros, podemos decir, a lo mejor 30 años de escondimiento. Esta es una revelación. ¡Qué maravilla! También la vida escondida es revelación. También el esconderse del Hijo de Dios es revelación. Eso es muy importante para nosotros, porque podemos tener una tentación en nuestra vida, buscar a Dios en los signos poderosos, en lo que aparece al exterior, siempre buscando milagros, signos, pero dice Jesucristo, el reino de los cielos es en medio de vosotros, y el griego literalmente dice, el reino de Dios es en vosotros, como dice Sant'Agustín. Noli foras ire, in interiore homine habitat veritas. No quiera irte afuera, porque en el hombre interior habitat veritas, demora la verdad. En lo que es íntimo, interior, muchas veces escondido a los poderosos de este mundo. Muchos santos han deseado vivir esta vida escondida de la Sagrada Familia de Nazaret. Esta vida escondida pero luminosa, maravillosa, porque Dios entrando en el mundo ha entrado en nuestra pequeñez, en nuestro cotidiano. Por eso todo es santo en el momento en el cual el Hijo de Dios nace, crece en la realidad cotidiana, la santifica, y quiere decir que también lo que es cotidiano, nuestro trabajo, que muchas veces las cosas que hacemos cotidianamente, que nos parecen a lo mejor algunas veces también inútiles, como hacer la cola, ¿no? O muchas cosas, estas cosas son santas, porque el Hijo de Dios, años y años, en un pueblo insignificante y no en el caput mundi, en el centro del mundo que era Roma en aquel tiempo, sino que estaba escondido. Esto también es importante en la tradición judía. Hay un texto de la tradición judía donde se dice que ¿dónde está el Mesías? El Mesías está bajo de la sinagoga, o sea, en lo que está escondido, porque el justo verdadero está siempre escondido. Y después, claro, Dios lo revela en el momento en el cual Él piensa que sea oportuno que se revele, pero todo es santo, es nuestra vida. También los que no parece importante. Esta también es una palabra de Dios para nosotros, para valorizar lo que hacemos cotidianamente, aunque a los ojos del mundo no es importante, aunque no hace la historia, pero los protagonistas verdaderos de la historia son los santos, los escondidos, que pero son como una luz para el mundo, porque la luz del reino de los cielos está escondida en este campo que somos nosotros. Nosotros somos este tronco de Jesé en el cual brota el Salvador. Nosotros somos estas semillas escondidas que son destinadas a convertirse en árboles grandes donde los paganos pueden refugiarse. Nosotros somos este tesoro escondido en el campo, el reino de los cielos en nosotros. Por eso entramos en estos tesoros escondidos, como dice San Pablo, de la sabiduría y del conocimiento, como él dice, de la verdadera gnosis en griego, del conocimiento verdadero, que es entrar en la profundidad de estos tesoros ocultos, de esta sabiduría oculta, de este misterio escondido desde hace siglos que es nuestro Señor Jesucristo.
en los problemas, en las tribulaciones que estamos viviendo, aún más grandes cada día, nosotros nos refugiamos en este misterio escondido, en el costado del Salvador, en su corazón, para verdaderamente descubrir estos tesoros de santidad, de sabiduría, esta sabiduría oculta. Así, el Mesías está escondido como Moisés en la historia del Éxodo, en el capítulo 2 del libro del Éxodo, y también en la carta a los Hebreos se subraya esto. Moisés fue escondido, ¿no? Fue escondido, pero fue él el liberador. Entonces el Mesías está escondido como Moisés en la historia del Éxodo, esperando liberar a Israel, porque Jesucristo se ha formado años y años en su vida oculta, en la vida escondida de Nazaret, para prepararse a su misión de redimirnos, de salvarnos. Entonces, queridos hermanos, el reino de Dios y la salvación se encuentran en lo que es pequeño y aislado, en lo que parece insignificante, débil y fracasado. Esta es la buena noticia. Nuestros fracasos no son inútiles, porque si los ponemos en el corazón del Salvador oculto que se ha ocultado en Nazaret, estos fracasos son santos, son instrumentos de salvación para todo el mundo. Entonces, alegrámonos porque de verdad el Señor nos ha salvado entrando en esta oscuridad de Nazaret, de esta historia, de estas heridas, de esta historia tan difícil para los judíos y hoy para nosotros, ¿no? En medio de todas las tormentas, allá entró, en medio de todos los fracasos, el fracasado Jesús, porque ha tenido que huir desde los primeros momentos, pero de allá fue llamado, de este fracaso. Y nosotros también estamos llamados a salir de nuestro Egipto para de verdad salvar a esta generación, también a través de la cruz, también a través de nuestra pequeñez, de nuestros fracasos, de nuestra insignificancia, pero allá en Nazaret, en este pueblo tan pequeño, allá brota la salvación. Muchas gracias, rezamos por la paz en Tierra Santa y especialmente en todo el mundo, en estos días también en Ucrania, y os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María España. Muchas gracias y hasta la próxima. 1, 2, 3, 2, 2. Fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. In the cross be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross a trembling soul, love and mercy found me, and there the bright and morning star shed its beam around me. In the cross be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river.
I'll watch and wait, hoping, trusting ever, till I reach that golden strand just beyond the river. Rest beyond the river. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. ליבי אם דקום עליי